Vamos todos a Proverbios 18:24. Proverbios 18:24, por favor. Vamos a estar en Proverbios 18:24 el día de hoy. Vamos a reflexionar un poco sobre este proverbio y después vamos a orar. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 18:24. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe en este tiempo. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y porque podemos meditarla y exponerla aún públicamente. Ayúdanos, Señor, en este día que vamos a tener comunión con tu palabra, comunión entre hermanos y comunión contigo. Bendice este tiempo y ayúdanos y guíanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Este proverbio, queridos hermanos, es curioso porque es uno de los pasajes de la Biblia que más difiere cuando tú revisas las diferentes versiones. Por ejemplo, ¿quiénes tienen la versión Reina Valera del 60 de las personas que están aquí? Levante la mano, por favor. Reina Valera, Reina Valera, Reina Valera. Ok. Biblia de las Américas. ¿Quién tiene la Biblia de las Américas? Perfecto, ahí está. Estamos en bandos divididos. Ajá. Nueva versión internacional. Elías, ¿no es cierto? En dorado todavía lo tiene. Muy bien. Miren, quisiera leerles brevemente qué dice cada una de las versiones para que notemos los cambios de matices, para que podamos entender mucho mejor lo que dice la palabra del Dios el día de hoy. El más complicado, entre comillas, para entender es en Reina Valera del 60, pero finalmente dice lo mismo. Pero quisiera que escuchen cómo lucen los demás versículos. Nuevamente voy a leer en Reina Valera del 60. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Miren cómo dice la versión de la Biblia de las Américas. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Nueva versión internacional. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Eso ayuda. Y en la versión de Dios habla hoy dice lo siguiente. Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Entonces, queridos hermanos, revisar todo esto nos ayuda a entender un poco mejor de qué trata este pasaje. Y evidentemente este pasaje habla sobre la amistad. Este versículo nos va a impulsar a reflexionar sobre la amistad, nos va a impulsar a reflexionar sobre cuán sabios debemos ser para elegir incluso nuestras amistades, cuán sabios debemos ser en dónde ver el ejemplo de amistad y también cuán sabios debemos ser en ser intencionalmente un buen amigo. Vamos a verlo a continuación. Ok. Trata sobre la amistad. En la primera parte habla sobre el hecho de que, yo lo voy a leer, la primera parte de Dios habla hoy, algunas amistades se rompen fácilmente, dice la versión de Dios habla hoy. A mí me gusta más la de la Biblia de las Américas, dice, el hombre de muchos amigos se arruina. Ok, quisiera empezar con una pregunta, queridos hermanos. La amistad, porque de la amistad es de lo que vamos a hablar en un par de minutos ahora. La amistad, ¿es buena o mala? ¿Qué dirían ustedes, hermanos y hermanas? ¿Ok? Es buena, pero hay que conocer a las personas, dice nuestra hermana. Belisario, el hermano relativo, dice, depende, siempre depende. ¿La amistad es buena o mala? ¿Qué dicen ustedes? Es buena, dice acá mi hermana. Sí, gracias. ¿Qué dicen ustedes, hermanas? Que me miran con cara de desconfianza. Sí. Bueno, quisiera empezar definiendo qué es la amistad, ¿sí? La amistad es una relación interpersonal caracterizada por el afecto mutuo, el apoyo y la compañía. Su valor positivo o negativo depende de las cualidades y acciones de las personas involucradas en dicha relación. ¿Eso qué quiere decir? Que la amistad por sí misma no es buena ni mala. Eso depende de qué. Es más de lo que decía nuestra hermana Vilma, de con quién hace esa amistad. Nuevamente, la amistad no necesariamente es buena. Puede haber un vínculo, puede haber algo emocional, puede ser pata, pero no necesariamente eso es bueno. Hermano Ricardo, si me ayuda cerrando esa puerta, por favor, me distrae ver el lavatorio. Gracias.
En primer lugar, quisiera que veamos que la amistad en sí misma no es garantía de bondad. Quisiera que veamos eso. La amistad en sí misma no es garantía de bondad. La clave reside en que nosotros debemos discernir. Aquí está la palabra importante. Necesitamos discernir qué tipo de amistad estamos cultivando. Ahora, cada uno de nosotros de acá tenemos diferentes tipos de amistades, ¿sí? ¿Tenemos amistades o no, queridos hermanos? Sí, tenemos amistades. Ahora, la clave acá reside en discernir si la amistad que estamos cultivando nos acerca o nos aleja de Dios. Y de eso es lo que voy a hablar el día de hoy, hermanos. De la importancia de nosotros discernir si las amistades que nosotros estamos cultivando nos acercan o nos alejan de Dios. Porque a veces muchos de nosotros nos emocionamos y decimos, wow, yo tengo muchísimos amigos, yo soy muy amigable. Y eso está bien. La pregunta es si todas esas amistades de las que tanto te jactas te alejan o te acercan a Dios. Esa es la pregunta importante que necesitamos hacernos el día de hoy. Por favor, quisiera que me acompañen en Proverbios 6, 16 al 19. Vamos a estar leyendo, por favor, Proverbios 6, 16 al 19. Estábamos diciendo, queridos hermanos, que una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es discernir nuevamente qué tipo de amistades nosotros estamos cultivando. Y desde luego hay amistades buenas y amistades malas. ¿Cómo disciernen ustedes que una amistad es buena y una amistad es mala? Yo lo iba diciendo también. Una de las cosas en general que yo quisiera mencionarles es que tenemos que discernir si nos acercan de Dios o nos alejan de Dios esas amistades. Ahora, quisiera que veamos, por favor, Proverbios 6, 16 al 19, porque aquí vamos a ver las cosas que Dios aborrece directamente aquí en la palabra de Dios. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a tener, yo los voy a animar a que veamos estas características en si es que otras personas la tienen. ¿Okay? Vamos a leer Proverbios 6, 16 al 19. Dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Aquí están las cosas que Dios aborrece. Atención. Los ojos que se enaltecen, es decir, las personas orgullosas, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas cosas, según la palabra de Dios, según las Escrituras, es lo que nuestro Señor odia y aborrece. Ahora, estamos leyendo este versículo para que al momento de nosotros tener nuestras amistades, evaluemos si esas amistades que tenemos tienen estas características. Ahora, ¿qué pasa si tú conoces a alguien dentro de tu círculo de amistades y ves que tiene uno de estos rasgos? ¿Qué deberías hacer? No es una pregunta retórica, hermanos. Quisiera escucharlos, por favor. Apartarse, dice nuestra hermana Vilma, ¿ok? ¿Qué deberían hacer, hermanos? Están conociendo a una nueva persona, no sé, es muy divertida, se llevan bien, qué sé yo. Pero en el camino de esa amistad tú descubres que tiene muchas de estas características que menciona Proverbios 6, 16 al 19, ¿sí? ¿Qué harías? ¿Qué deberías hacer? ¿Qué harías al respecto? Ahí está la amistad, ya has visto que tiene esas características. Ahora quiero ver cómo ustedes lo aplican en vuestra vida práctica. ¿Qué harían ustedes, hermanos? ¿Hablar? ¿Ok? ¿A qué te refieres con hablar, hermana? Si me permites un segundo, para que salga solamente la grabación, por favor. Hermana Jennifer, perdón. Ok, la pregunta es ¿qué harían, hermanos? La pregunta es ¿qué harían? Y después a nuestra hermana Ingrid, por favor. Está. Hablar, si digamos tiene uno de los aspectos que está cometiendo, que está mal, entonces según Mateo, hablar con la persona para que se pueda corregir, porque aparte de amistad, somos hermanos en Cristo, somos una familia, y lo cual sería muy bueno que pueda corregirse, porque es lo que también está demostrando dentro del mundo. Okay. Hermana Angie, quisiera saber qué harías tú con esa persona. Bueno,
Bueno, si estoy empezando a conocer a una amiga, ¿no? O compañero, Sí. bueno, procuro evangelizar. Ya. Y luego, cuando estamos en clases o algo así, noto esto, lo que hago es alejarme, ¿no? Ujú. Y en los tiempos de comunión, bueno, compartir un poco, Ujú. bueno, casi compartir lo que aprendo, ¿no? Y tener cuidado sobre todo. Ok. ¿Cómo consistiría ese cuidado? Por ejemplo, si es si descubro que, bueno, las vulgaridades sobre todo, ¿no? El hablar, Ya. a veces, o bromear, el no reírme, o decir, no me gusta esto, o que hables así, o no hagas esto. Bueno, últimamente procuro ser más directa, ¿no? Ujú. Entonces, de esa forma. Ok, gracias, hermana. Nuestra hermana Ingrid y después nuestra hermana Patti, por favor. Bueno, en mi caso, en la vida cotidiana, en el trabajo, ahora como creyente, Ujú. sí, me ha pasado mucho, ¿no? Relacionarme con personas que son más del mundo, Ujú. y para mí al principio ha sido chocante, pero hoy por hoy les hago dar mi punto de vista como Ujú. creyente, cristiana, y algunos respetan, algunos se burlan, pero yo ya no me frustro. Ujú. Pero sí les animo, ¿no? Les animo a esas personas les animo en leer la Biblia, y también aprovecho en compartir ese evangelio. Y no aparte de que lo hago como manda el Señor a compartir su palabra, Ujú. me siento tranquila, ¿no? Porque estoy haciendo lo correcto, compartir el evangelio como manda las escrituras, como manda el Señor. Y por los que no son creyentes, los incrédulos, ya no me afecta, pero Ujú. he aprendido ya a no ¿Cómo lidiar frustrarme con eso? con las cosas del mundo. Ok, gracias. Finalmente nuestra hermana Patti, por favor. Bueno, yo confrontaría, exhortaría con la palabra Ujú. y también discerniría, Ujú. en mi caso si me conviene o no esa amistad. Y esta situación también se da en familiares. Exacto, exacto, exacto. Muy buena observación. La hermana Gaby, por favor, gracias. Una pregunta, pastor, para que nos aclares. Sí. ¿Estamos hablando de amigos cristianos o de amigos no cristianos? Amistad Porque en general, acá- alguien que acabas de conocer. La idea era alguien que acabas de conocer y que estás viendo estas características de Proverbio 16 al 19. Ya, porque la reacción sería diferente en cada caso, ¿no? Como hemos estado viendo. O sea, si es creyente, Ajá. exhortas, Y si no le es animas creyente, ¿qué haría? Bueno, predicar el evangelio, como dijo Ingrid, Ajá. pero es decir, no puedo exhortar a una persona que no ha nacido de nuevo, no va a arrepentirse de esa actitud, ¿no? O sea, por eso hacía la pregunta. Ujú. ¿A qué tipo de amistades te referías? Porque habrían diversas respuestas en ese caso. Ok, ok, gracias. Bueno, tenemos que cuidarnos de dos extremos, queridos hermanos. Un extremo es decir, bueno, no importa, ¿quién soy yo para juzgar? Finalmente es una buena persona, es agradable y voy a pasar tiempo con esta persona. Eso es un extremo. Pero el otro extremo, ¿cuál sería? El otro extremo sería ponerlo totalmente de lado a esas personas. Porque el detalle es que si no son creyentes, porque según Proverbios 16 al 19, todas estas cosas corresponden a una persona no creyente. ¿Ellos qué necesitan? ¿Qué necesita un no creyente? ¿Una vida más moral? ¿Dejar de tomar tanto? ¿Qué necesita un no creyente? Necesita escuchar el evangelio de su salvación. Eso es lo que dicen las escrituras, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se van a enterar del evangelio si es que no hay alguien que les predique el evangelio? ¿Correcto? Entonces, necesitamos cuidarnos de esos dos extremos. Un extremo es decir, no pasa nada, yo soy amigo de todos, acá yo conozco todo, yo ya sé. Y el otro extremo es decir, no, estos son los pecadores, no, con ellos no me junto. Hay que cuidarnos de los dos extremos, queridos hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que ser cautos. Por favor, vamos a 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33.
Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas compañías corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, bíblicamente hablando, lo prudente es, ¿qué debemos hacer con las personas, con esas personas? ¿Predicarles el Evangelio? Por supuesto que sí. Ellos necesitan con urgencia escuchar el Evangelio. ¿Podremos orar por ellos, queridos hermanos? Por supuesto que sí. ¿Podremos orar por ellos? Claro que sí. ¿Podemos ayudarle a suplir algunas necesidades en su vida? Por supuesto que sí. Pero no podemos llegar a pensar en introducirlo en nuestro círculo más íntimo de amigos. Ahí está el balance, queridos hermanos. Porque por un lado tenemos que tener cuidado y tenemos que recordar que las malas amistades sí o sí van a influir directamente en nuestro carácter. Nuevamente, o nos van a acercar a Dios o nos van a alejar de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a leerles, vamos juntos mejor a Proverbios 13:20, por favor. Proverbios 13:20. Porque así como cuando nos juntamos con malas amistades, esas malas mañas se nos pegan, lo contrario también es cierto. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios se hará malo, dice según la versión que yo tengo. Y también quiero aprovecharles en leer Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dicen las Escrituras. Y aunque claro, Santiago 4:4 no nos está hablando de una persona en particular, cuando dice amistad con el mundo, se está refiriendo más bien a hacer amistad con el sistema del mundo. Desde luego, este sistema no se va a llevar a cabo solo, las llevan a cabo personas. Entonces yo creo que es muy apropiado también leer Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dicen las Escrituras. Entonces, lo primero que quería indicarles, queridos hermanos, y nuevamente es por el primer motivo que vamos a orar, es de que necesitamos ser sabios al momento de elegir buenas amistades. Y nuevamente tenemos que hacerlo con discernimiento. Nuevamente tenemos que hacerlo con discernimiento. Tenemos que ser sabios al elegir nuestras amistades, pero al mismo tiempo también necesitamos recordar que los incrédulos necesitan escuchar el Evangelio de su salvación. ¿Sí? Ese es el primer punto. Eso es por lo primero que vamos a orar, para elegir buenas amistades. Lo segundo que quería hablarles es sobre el valor de una buena amistad. Para eso vamos a ir, por favor, a 1 Samuel 18 y vamos a leerlo del 1 al 4. 1 Samuel 18 y vamos a leerlo del 1 al 4. Quisiera que leamos este versículo porque directamente vamos a ver el ejemplo de David y Jonatán, esta amistad tan entrañable. 1 Samuel 18, 1 al 4. Yo lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Ustedes en la versión, acompáñenme por favor en la versión que tengan a vuestra disposición. Dice así la palabra del Señor. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Versículo 4. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Yo quería tomar esta amistad entre David y Jonatán para mostrar algunos aspectos de una amistad genuina, de una gran amistad. El primer punto que yo quisiera tocar sobre la verdadera amistad es que se basa en la lealtad y fidelidad. En la lealtad y fidelidad. ¿Por qué? Para que haya una verdadera amistad, queridos hermanos, requiere esa palabra tan complicada, tan fácil de hablar y tan difícil de hacer, lealtad. Incluso cuando es difícil o implica sacrificios personales. Porque nosotros recordemos, eventualmente, aunque Jonatán y David eran grandes amigos, eventualmente, ¿qué pasó con el papá de Jonatán, que era Saúl? ¿Qué hizo con David? Lo persiguió, ¿no? Lo persiguió para matarlo, él buscaba matarlo. Pero esa amistad permaneció a pesar de esas presiones tan grandes. La segunda cosa que quisiera mostrarles sobre la amistad
es el apoyo mutuo en tiempos de adversidad. Noten, queridos hermanos, porque por lo segundo que vamos a orar, y antes de decirle eso, quisiera preguntarles, ¿cuántas de las personas que están aquí en este momento, y yo sé que es incómodo eso de levantar la mano, yo lo odiaba, pero es necesario. ¿Cuántas de las personas que están acá, pueden levantar la mano, pueden decir que tienen por lo menos un gran amigo? Por lo menos un buen amigo. Ay, cuánto antisocial. Sin timidez, hermano. No nieguen a sus amigos, por favor, con temor. Nuevamente, hermanos, ¿cuántas de las personas de acá, que están acá, tienen un buen amigo? Por lo menos uno. Oye, David, estoy atrás, hermano, cuidado. Se van a romper amistades ahorita. Ok, gracias. ¿Cuántas de las personas que están acá se consideran buenos amigos? ¿Cuántas de las personas que están acá se consideran buenos amigos? Ahí está. Ahí está la diferencia, queridos hermanos. Porque es fácil pedir, pero lo complicado es dar. En todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. ¿Cuánto le damos gracias a Dios muchas veces por tener a un amigo al lado, por tener a alguien que esté a nuestro lado? Pero ¿cuántas veces nosotros nos esforzamos y somos intencionales para ser un buen amigo? Algunos de ustedes han peleado con una persona que consideraban sus amigos. Duele, ¿no? Duele que un amigo te falle. Pero pocos de nosotros nos esforzamos nuevamente para ser ese amigo que tanto nosotros pedimos tener. Entonces, un rasgo de una verdadera amistad es un apoyo mutuo en tiempos de adversidad. ¿Han notado que los verdaderos amigos se notan generalmente en tiempos de adversidad, ¿no? Cuando las mareas están tranquilas, cuando todo va bien, todos son tus amigos. Es interesante. En los tiempos de adversidad conoces realmente quiénes son tus amigos. Y una cosa más, en los tiempos de adversidad vas a notar si tú realmente eres un buen amigo. Porque muchas veces el estándar para nosotros baja, ¿no? Y decimos, no, yo sí soy buen amigo. Pero cuando tu amigo y las personas te necesitan, yo quisiera que evalúes cómo reaccionas. Si vas realmente a ayudar a las personas o empiezas a poner excusas y empiezas a poner pero, para pensar. Un tercer aspecto de la verdadera amistad es un amor desinteresado. Amor desinteresado es un tercer aspecto de una verdadera amistad. La amistad verdadera se basa en el amor desinteresado y la capacidad de alegrarse por el bienestar y el éxito del otro. La capacidad de alegrarse por el bienestar y el éxito del otro. Un verdadero amigo se va a alegrar por los logros de otra persona. Lo que pasa en la vida real, lamentablemente, es que cuando ves que a la otra persona le empieza a ir bien, en lugar de alegrarte, ¿qué pasa? Empieza a aparecer un aromita, ¿no? Un aroma, un olorcito de envidia, que es lo que diría yo. Pero evaluemos, queridos hermanos, nos alegramos cuando a nuestros amigos les va bien y muchas veces nos alegramos hasta que les va igual que a nosotros, ¿no? Cuando les empieza a ir mejor que nosotros, no es tan genial a veces, ¿no es cierto? Para pensar, queridos hermanos, Dios nos manda también aún ser buen amigo. Y un último aspecto más de la amistad, compromiso. Las amistades sólidas requieren compromiso y la disposición de mantener las promesas hechas entre amigos. Y para eso quisiera que vayamos a Romanos 12:15, por favor. Romanos 12:15. Dice así la palabra del Señor en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Este versículo tan simple dice algo muy profundo, hermanos. Este versículo nos dice que cuando nuestros amigos, nuestros hermanos están en un momento de tristeza, deberíamos acompañarlos en su tristeza. ¿A cuántos nos ha pasado que un amigo de nosotros está en un problema difícil y nosotros no sabemos qué decir? ¿Les ha pasado alguna vez? Tenemos algún amigo, algún familiar, alguien cercano que está pasando un momento difícil y a veces nos quedamos cortos de palabras. Pero la realidad es que muchas veces no necesitamos decir mucho, necesitamos estar ahí. Y nuevamente, yo quisiera que reflexionemos si nosotros somos ese tipo de amigos. Estar en los momentos felices, estar en los momentos tristes y también en los momentos alegres.
Porque tenemos esa mala costumbre, ¿no? Si es que una persona le va bien, ¿por qué no acompañarlo y gozarse con esa persona? La palabra de Dios nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Acompañar a nuestros amigos en las buenas y en las malas también. Quisiera también aprovechar y leerles Proverbios 17:17. Dice, un amigo ama en todo tiempo y un hermano nace para tiempo de angustia. Y por supuesto nosotros tenemos el mayor ejemplo de amistad que es en nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, para eso les voy a pedir que vayamos a Juan 15:13. Vamos por favor a Juan 15:13. Juan 15:13. Dice así la palabra del Señor en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos demuestra la suprema muestra de amor, de un amor genuino, de un amor verdadero, y es el amor sacrificial. El amor, hermanos, es sacrificio. El amor es sacrificial. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados al amor barato. El amor hasta que se acaba la comodidad ya se termina. Y así lo manejamos con nuestros amigos, así lo relacionamos con nuestra pareja, así lo relacionamos con los estudios, así lo relacionamos en cada aspecto de nuestra vida. Pero el amor real, el amor que enseña la Biblia, es el amor sacrificial. Es el amor sacrificial. Entonces, queridos hermanos, vamos a tener estos 3 motivos de oración. Atención, por favor. En primer lugar, vamos a orar, por sabiduría para elegir buenas amistades. ¿Sí? Sabiduría para elegir buenas amistades. Que el Señor nos dé ese discernimiento, no solamente para elegir amistades. Nosotros ya tenemos muchas amistades en este momento. Porque al inicio de la enseñanza puse el ejemplo de alguien que estás conociendo. Muchos de nosotros ya tenemos amistades, pero no todas esas amistades los acercan a Dios. De hecho, no solamente no los acercan a Dios, los alejan de Dios. Yo no conozco a ninguna amistad que tenga que sea neutra, hermanos. O nos alejan de Dios o nos acercan a Dios. Entonces, en primer lugar vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría. No estoy diciendo que nos alejemos por completo, pero sí que no puedan ser parte de nuestro círculo íntimo. ¿Sí? El segundo motivo va a ser por ser un buen amigo, como les iba anticipando. Vamos a pedir a Dios para que nosotros podamos ser un buen amigo y podamos mostrar las características que hemos explicado el día de hoy. Y en tercer lugar, vamos a orar por fortalecer relaciones actuales. ¿A qué me refiero ahora? Muchos de nosotros tenemos buenos amigos, ¿ok? Pero descuidamos esas buenas amistades. Descuidamos esas buenas amistades. Entonces nosotros que seamos intencionales llamando a esas personas, esos amigos y esos hermanos para fortalecer esos vínculos.